En esta oportunidad y siguiendo nuestra línea de aprendizaje sobre los discursos y sus características, analizaremos dos discursos audiovisuales que tienen como tema principal la realidad social, política, económica de nuestro país actualmente. Para ello, analizaremos estos discursos de una forma lógica y objetiva siguiendo la siguiente estructura analítica. Primero, analizaremos el contexto y la línea de tiempo. Segundo, analizaremos el tema de cada uno de los discursos. Tercero, analizaremos los discursistas o las personas que participan en el discurso. Cuarto, analizaremos el lenguaje usado. Quinto, analizaremos el público al cual va dirigido estos discursos. Sexto, analizaremos cada una de las intenciones de los discursos. Primero, contexto y línea temporal. Nuestros discursos tienen lugar en un espacio institucional como son las alocuciones o las declaraciones de nuestro presidente de la República en la Casa de Nariño. Todos los asuntos que se traten en este espacio son asuntos de interés público, asuntos que le competen a toda la nación. Los discursos fueron realizados casi que simultáneamente. Uno tiene fecha de 5 de mayo y otro tiene fecha de 6 de mayo. Segundo, temas de los discursos. El primer discurso, que tiene lugar el 5 de mayo, tiene como tema principal anunciar las acciones que toma el gobierno frente a los actos violentos que han sucedido en los espacios de las protestas de la reforma tributaria. El presidente tilda estos actos como actos de vandalismo, incluso se atreve a decir que son actos de terrorismo urbano. Por tanto, concluye que se tomaron ciertas acciones para contrarrestar este tipo de actos. ¿Cuáles serían esas acciones? Primero, se crearon líneas de atención para que los ciudadanos informaran sobre cualquier acontecimiento que esté sucediendo durante las protestas. Segundo, se crearon grupos de investigación para investigar estas organizaciones vandálicas que se están formando dentro de las protestas. Y tercero, creó recompensas monetarias para las personas que brinden información sobre las personas que ejercen este tipo de vandalismo. ¿Qué pasa? Que el presidente en este discurso solo categoriza o reitera o reprocha que los actos vandálicos que están sucediendo son los que realiza la población civil hacia la fuerza pública, no categorizando que también son actos violentos los ejercidos por la fuerza pública hacia la población civil, lo que denota un poco de parcialidad hacia las Fuerzas Armadas de Colombia. Buenas. En el segundo video podemos observar que el presidente de la República, Iván Duque, busca hacer un discurso de carácter informativo, acompañado de los ejecutantes de las altas cortes institucional que representan el Poder Judicial en Colombia, teniendo en cuenta la situación que vive el país en la actualidad, y de la misma forma hacerlo de la mejor manera y armónicamente, buscando el beneficio para el país. Conforme a la idea respaldada, se señalan los acuerdos de paz como prioridad, rechazando los actos violentos que afectan a todos, que cortan la libre expresión y violan los derechos de los seres humanos. Señalan el diálogo como el factor principal para evitar las controversias, la violencia y los actos vandálicos. También que las protestas pueden ser pacíficas y que de lo contrario, para estas personas que cometan actos vandálicos y disturbios habrán serias sanciones, ya que atentan con la integridad de los demás. Concluimos que este discurso conlleva a invitar a Colombia a la unión de un crecimiento económico, creyendo en el bienestar también de aquellas personas que salen a marchar y de las que se quedan en casa. Bueno, hoy yo voy a hablar sobre el lenguaje usado del presidente Iván Duque en los últimos dos discursos. Teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque es una figura pública,
por ser mayor autoridad del país, utiliza una gran mayoría de veces en sus discursos un lenguaje formal, un lenguaje donde utiliza un léxico apropiado y tiene unas normas gramaticales definidas. Este debe ser muy asertivo y puntual al momento de dirigirse a los ciudadanos, ya que pues si él actúa con groserías o un lenguaje vulgar incorrecto, no llegaría al corazón del pueblo. Analizando la situación del país estas últimas semanas, como nos dimos cuenta que hubo violencia, hubo marchas pacíficas, hubo muertes, el presidente Iván Duque realizó estos dos discursos, en el cual el primer discurso pues él tenía un tono bastante amenazante y hostigante al dirigente hacia su pueblo, pero de manera sutil. Un dirigente político siempre debe caracterizarse por poseer en una buena oratoria. En el segundo discurso, el presidente Iván Duque sí tuvo un lenguaje formal y utilizó un léxico apropiado con sus normas gramaticales definidas. A continuación analizaremos la intención del discurso. Primero iniciaremos con el discurso del 5 de mayo que tiene lugar en la Casa de Nariño. Podemos observar la actitud desafiante y casi amenazante del señor presidente Iván Duque en contra de los manifestantes o grupos minoritarios a partir del paro nacional producido el 28 de abril del 2021. Podemos observar en su rostro, se observa que hace gestos de fuerza, como mostrando fuerza hacia los manifestantes, y lanza la contraofensiva estatal que cuenta de 3 puntos principales. Anuncia la creación de un grupo especial para contrarrestar el ataque delictivo de los vándalos. Segundo, anuncia el pago de recompensas a las personas que den información sobre el paradero de las personas que realicen actos vandálicos. Y en tercer lugar, anuncia la publicación del cartel de los más buscados. En el segundo discurso, que tiene lugar el 6 de mayo, también en la Casa de Nariño, en compañía de los presidentes de las altas cortes y parte de su gabinete ministerial, anuncia al público el respaldo que tienen los togados al Ejecutivo, lo que da a entender que entre el Ejecutivo y las altas cortes no hay división. Cabe destacar que el presidente de la Corte Constitucional lanza las conclusiones de esta reunión, en la que podemos destacar 3 puntos fundamentales. En el primero, ambos discursos condenan la presentación de actos vandálicos en las protestas. En segundo lugar, señalan la investigación de los delitos presentados en contra de los ciudadanos y funcionarios de las fuerzas públicas. Y en el tercer lugar, resalta la colaboración entre el Ejecutivo y las altas cortes.